La tertulia de almerienses. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de almerienses. Hoy nuestro inicio es un tanto más sombrío que habitualmente y triste porque llevamos todo el fin de semana pendientes de lo que está ocurriendo en Los Gallardos, en Bédar, en definitiva en la comarca del Levante almeriense, después de que el jueves por la tarde se declarara el incendio forestal que se ha confirmado como el más letal en Almería, Andalucía y España. Así que desde esta tertulia, antes de empezar con nuestro tema de debate, queremos mandar toda la solidaridad a aquellos que han perdido a un ser querido y también a aquellos que se han visto afectados, tanto con daños personales como con daños materiales. Dicho esto, vamos a nuestro tema de cada semana, la tertulia de almerienses, que en este inicio del verano versará sobre la situación del deporte en la provincia de Almería. Estamos en un contexto propicio para abordar este tema porque estamos todos muy pendientes de lo que va a ocurrir en el Mundial de Fútbol que encara ya su recta final y también estamos todavía con la resaca del ascenso fallido de la Unión Deportiva Almería. Así que hoy buscamos abrir nuevas miras, hablar sobre cómo está este ámbito en la actualidad. Para ello me acompaña el periodista y profesional de banca Juan Torres Colomera. ¿Qué tal? Hola, buenas. También me acompaña Felipe Pascual, que es de Lidera Sport Consulting. ¿Qué tal? Bienvenido. Y por parte de Almerienses, que es nuestro anfitrión una vez más, Manuel Tortosa. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, yo voy a empezar con un titular. Os voy a pedir un titular, aunque yo sé que es complicado, pero ¿cómo valoráis actualmente la situación del deporte en Almería? Empiezo por ti si quieres, Manuel. Bueno, pues aquí podemos tratar varios aspectos de la situación del deporte de Almería, porque podemos hablar del deporte profesional en sí y el deporte un poco amateur que pueda haber en la región. Sí, como deporte profesional, pues de verdad tenemos buena salud, independientemente de que lo que pasa con Almería, que no ha podido ascender, pero bueno, está en una categoría nacional y eso da prestigio a la ciudad. En vóley tenemos un equipo en la máxima categoría. Hace poco en fútbol sala este año elegido ha ascendido también a la máxima categoría. Entonces, en ese sentido, y luego tenemos equipos en categorías regionales que también están peleando por ascenso. Es decir, que en ese sentido está bien. Y en categoría amateur, pues yo que sigo varios deportes, pues este año, por ejemplo, había equipos que han estado en campeonatos de España, han sido equipos de deporte en campeonatos de Andalucía, tanto en voleibol, en balonmano, en fútbol sala, en tenis de mesa, en bádminton. Entonces, el deporte amateur está bastante bien. ¿Qué pasa? Que eso no acompaña muchas veces el tema de las instituciones que apoyen mucho más ese deporte. Más el profesional es un poco diferente, pero el deporte amateur tendría que haber mucho más inversiones, tanto en instalaciones como en ayuda a muchas entidades privadas que sacan adelante muchos niños con el sudor de su trabajo, de padres implicados, y luego a la hora de tirar de las administraciones cuesta un poquito más. Felipe, ¿comparte esa visión? Bueno, desde luego la inversión pública en deporte normalmente es escasa, ¿no? O sea, nunca podemos decir que hay una inversión suficiente. Es verdad que hay dimensiones del deporte, como el deporte profesional, como apuntabas, en las que, bueno, ahora no tenemos un mal momento, pero hemos vivido momentos mejores. Sí, eso hemos vivido momentos en los que a nivel polideportivo hemos tenido clubes que han sido muy representativos en categorías máximas o en categorías de mediano nivel, incluso en un fútbol. O sea, en la próxima temporada solamente tendremos un equipo en tercera división en la provincia, aparte de la Almería, de la Unión Deportiva Almería, que es el Cantoria, cuando ha habido épocas en las que hemos tenido 16 equipos, ¿no? Comandando entre segundas B, tercera, etcétera, ¿no? O sea, hay un claro retroceso a nivel provincial. En otras disciplinas deportivas es verdad que mantenemos cierto estatus, pero no el que teníamos. Precisamente en el vóley pues no somos lo que fuimos, ¿no? Pero yo sí creo que hay una muy buena salud en otra dimensión del deporte, que es la dimensión de práctica, la dimensión sobre todo que se vincula a la salud. El deporte salud ha crecido en nuestra provincia aproximadamente 12 puntos en los últimos 10 años. Eso es un hito y un hecho porque teníamos un leve retraso con respecto a los números que se arrojaban en Andalucía.
Y eso es una apuesta clara de la ciudadanía por mejorar su salud a través del deporte. Que el deporte sirva como un instrumento de mejora paulatina de esos estados de salud, sobre todo cuando llegamos a cierta madurez, ¿no? Y en eso las cifras nos están diciendo que, lejos de crecer la instalación deportiva convencional, lo que son las pistas deportivas que conocemos, están creciendo aquellos centros especializados, sean públicos o privados, que se vinculan al deporte salud. Todo el boom del fitness, del crossfit, del cross-training, del pilates, de centros especializados, de entrenamiento individual, de entrenamiento en colectivo, eso hace que haya crecido mucho la participación. Estamos en la provincia de Almería, estamos en torno al 48%, en la capital estamos cercanos al 56%, 8 puntos por encima. Es muy interesante ese dato porque eso se vincula directamente con el bienestar de una población, sobre todo el bienestar maduro. Y Almería tiene todo lo que tiene que tener en cuanto a bonanza climática, para poder tener una actividad muy sostenida en el tiempo, tanto en formato indoor como sobre todo al aire libre, ¿no? Que tenemos una magnífica, unas condiciones naturales y climáticas espectaculares. Entonces el deporte en la provincia puede tener una oportunidad no con la dimensión que entendemos deporte práctica convencional, sino con ese deporte que se vincula a la salud, ese deporte que se vincula a la práctica más social, menos competitivo, porque realmente ahí, en la parte competitiva, a pesar de tener un deporte escolar que goza de una salud bárbara, hay especialidades, disciplinas en las que somos líderes nacionales, por supuesto andaluces, y eso tiene que seguir estando, y ese es el sacrificio que tú apuntabas de los clubes, con muy poca ayuda institucional, están haciendo una labor exquisita, ¿no? Muy encomiable. Pero sin embargo el salto del cadete ya al junior y al senior está siendo una verdadera cruz. Ahí es donde tenemos que incidir de una manera muchísimo más eficaz en esa colaboración público-privada. Juan. Bueno, yo creo que si nos centramos en el fútbol de la capital, pues en la provincia es verdad que en algunos momentos ha habido más equipos en mejores posiciones o categorías que otras, pero siguiendo el de la capital, que es el que tira de todo el fútbol de la provincia, yo creo que hace ya muchas décadas que no se vivía un momento como este en Almería capital. Ahora mismo goza de una seguridad y de un proyecto de futuro que se ve estable, que muy pocas ciudades lo tienen. Yo resido en Granada, soy almeriense y vengo a menudo, pero Granada ahora mismo envidia mucho la situación de Almería en cuanto al fútbol profesional, ¿no? Allí ahora mismo hay un proceso de compra que no se sabe si va a cuadrar o no, y están que no le llega la camisa al cuerpo porque es que no está claro todavía que se haga esa venta. Pero bueno, el fútbol de Almería, los que hemos vivido desde hace décadas lo que era la historia del fútbol almeriense, pues yo creo que el momento actual es extraordinario, ¿no? Pues sobre todo por la seguridad de seguir compitiendo en la categoría profesional del fútbol, que es lo que nunca tiene que perder ya Almería. Bajar de lo profesional, bajar ya a primera red, ya eso aquí debe de olvidarse ya, y yo creo que va por ese camino. En cuanto a las infraestructuras, que yo no las conozco mucho porque yo resido en Granada y estoy más al tanto allí, pero que es más endémico en todas las ciudades. En Granada también hay quejas y deficiencias en las instalaciones, se demanda permanentemente mejoras de ellas, que se amplíen, que se hagan nuevas, y eso, bueno, yo creo que pasa en todas las ciudades. Yo, Almería, a nivel privado la veo muy bien en cuanto a instalaciones. Yo tengo ya nietos y aquí, bueno, pues la verdad es que hay muchas instalaciones que están funcionando muy bien. ¿Que lo público tiene que estar siempre presente? Sí, pero que la gestión política casi siempre se orienta últimamente también a unirse con lo privado, a buscar apoyo en lo privado, y bueno, que si no es todo público, pues que sean fusiones que al fin y al cabo le den respuesta al ciudadano, que es el que necesita de esas instalaciones para mejorar la salud, sobre todo, de los jóvenes y orientarlos por el buen camino. Bueno, pues esperemos que las autoridades se esfuercen y solucionen esos problemas lo antes que puedan.
Donde no se han esforzado mucho en los últimos tiempos es en el Centro Deportivo del Rafael Florido, en el barrio de Nueva Andalucía, en la avenida del Mediterráneo, que hace muy pocas semanas era noticia por el incendio en un transformador eléctrico que afortunadamente no provocó grandes daños personales ni materiales. Fue quizás la gota que colmó en el vaso después de meses y meses y meses de denuncias por la situación de abandono que vivía este centro. Y lo cierto es la pregunta si esto también es un punto de inflexión para que en este lugar en particular, en el Rafael Florido, se acometan las inversiones que tanto se demandan por parte de la ciudad, Manuel. Hombre, la verdad que es que es algo que no por esperar que fuera mal, sí, esa situación de esa instalación deportiva lleva muchos años, con muchas denuncias. Incluso ya no Rafael Florido, sino la empresa que gestionaba el pabellón en Los Ángeles también, con la piscina que tuvieron que cerrar, unos vestuarios que se caían a trozos. Es decir, ahí entiendo que es una empresa privada que hace una función a través de una concesión que concede el ayuntamiento, pero ahí el ayuntamiento, entiendo, cuando hablamos de la colaboración público-privada, es que lo público tiene que vigilar a lo privado. Es decir, si se te cede una instalación para que la use, la gestione como entidad privada, luego el ayuntamiento no puede decir, bueno, pues ahí te lo he dejado y cuando pasen 25 años vengo, lo recupero y ya veremos. No, el ayuntamiento tiene que hacer una vigilancia sobre esas instalaciones. Hay otro ejemplo de instalaciones en Almería, que no solamente esta, que la verdad que es un caso muy grave. Hay otras instalaciones como campos de fútbol, en el cual se ha pedido que ese césped se arregle un poco, porque hay jugadores que tienen lesiones graves en esos campos de fútbol y el ayuntamiento mira para otro lado. Es el de Los Ángeles, ¿no? Sí, el de Los Ángeles, correcto. Entonces, hay cosillas que hay que mejorar en ese sentido. Es que la administración pública, oye, que está bien que hagan instalaciones y la verdad que cada vez van creciendo, pero las instalaciones, una vez que se viene a peor, si tú no le haces un mantenimiento, al final es muy bonito decir, inauguro una instalación, me hago la foto y luego al tiempo, pues la otra instalación que lleva ahí, no hay solución. Entonces, ahí lo público tiene que apretar mucho más. Felipe, comparte esa visión, te voy a sentir. Sí, totalmente. Yo creo que la fórmula concesional, la fórmula de colaboración público-privada ha sido una fórmula muy interesante para dinamizar lo que es la gestión pública ya especializada en grandes centros deportivos, deporte-salud a nivel nacional, una fórmula de éxito, pero pasa sobre todo por esa labor de vigilancia, de control, de la gestión que hace el operador privado. Si el operador privado no siente esa vigilancia y si la administración no ejerce esa función de control absoluto que tiene implícito un contrato de concesión, pues estamos lógicamente dejando en manos del favor o no del operador una instalación que repercute en la salud directamente de los almerienses. En este caso ha sido una concesión fallida desde el principio. Yo creo que el operador no ha tenido ni el celo profesional ni la diligencia profesional para tener un servicio de calidad. Ha ido abandonando sistemáticamente primero Los Ángeles, como tú bien decías, sí, y después Rafael Florido hasta límites que son absolutamente inconcebibles e insostenibles. Hoy por hoy creo que el ayuntamiento ya tiene un nuevo contrato o una adjudicación a un nuevo licitador, en este caso un operador local que entendemos pues operará con las garantías y con la exigencia de vida que tiene un concesionario público que tiene la responsabilidad de la prestación de uno de los elementos, uno de los contenedores de servicio público más importantes de la ciudad. Posiblemente el que mejor ubicación tiene, esté ahora mismo situado en la ciudad. Puede recoger prácticamente personas de todos los barrios de la ciudad de una manera sencilla y entonces entendemos que puede ser una instalación estratégica de futuro precisamente para ofrecer servicios de deporte y salud de calidad en nuestra localidad. Claro, y además hablamos, lo decía Manuel, ¿no? Parece que esto se hace, se inaugura, se concesiona y ya está, y nos olvidamos. Pero sin embargo, la falta de mantenimiento también redunda en que, aunque esa instalación esté,
se utilice menos. Por ejemplo, decía el PSOE un dato que es que en el caso del pabellón Jairo Ruiz, el número de usuarios se ha desplomado en un 58%, que es más de la mitad. Es decir, esto también redunda en que, aunque existan estos pabellones, estas instalaciones, no se consideren como alternativas reales por parte de la ciudadanía. Tú piensas también que el ciudadano que va a hacer uso de esas instalaciones, y sobre todo porque hay gente con cierta edad que va por temas médicos, por recetar, por temas de salud, entonces va a unas instalaciones a las cuales entiende que están en perfecto estado y una lesión que tienen para hacer cualquier ejercicio, la instalación está, o el aparato de turno está en buen estado, y a lo mejor en vez de el ejercicio hacerlo en buena forma, lo hace erróneamente porque la instalación no está correcta. Entonces, en vez de ser un beneficio para la salud para esa persona, va en contra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque al final las instalaciones, oye, que están bien, y luego repito de antes, que va a seguir abriendo instalaciones, va a seguir habiendo concesiones y tal, pero el ayuntamiento o diputación, cuando hablamos también de instalaciones de cualquier municipio de Almería, pues también tienen que hacer una vigilancia. Yo detecto mucho que es más fácil, entre comillas, o más fácil, una gestión por parte de ayuntamientos de los municipios más pequeños, hay menos problemas, la gente se anima más, es más sencillo que acudan a hacer actividades físicas. Sin embargo, en la capital sí hay instalaciones, pero es eso, ese déficit de que no hay no sé si quieren crear una brigada para hacer su mantenimiento, o hacer un seguimiento de alguna forma, o hacer un comité anual todos los años para que vayan revisando esas instalaciones. No sé, es por dar alternativas para que eso se pueda llevar a cabo. Y además decíamos, Juan, que eso de que ahora cada vez más personas están apuntándose a la práctica del deporte, pero sin embargo lo que se le ofrece por parte de las administraciones no responde realmente a ese mayor interés por parte de la ciudadanía. Porque la clase política está más pendiente siempre de la foto y se cree que con la foto termina sus obligaciones. La clase política y los gestores de lo público, aparte de generar y de crear nuevas instalaciones, tienen que tener claro que el mantenimiento de esas instalaciones va unido a esa inauguración y no pueden olvidarse de ello y dejar en manos del concesionario. Tiene que ir en la cláusula de concesión una obligación por parte del que la asume y por parte también de los públicos de que esas instalaciones estén en una situación idónea para la práctica del ciudadano, del deporte que haga el ciudadano de ella. Lo que decía el compañero del campo de Los Ángeles, bueno, pues es que ahí juega un equipo que lleva el nombre de Almería. Sí, pero es que Almería precisamente es de las pocas ciudades que tiene dos equipos con el nombre de la ciudad registrados, que es el Polideportivo Almería y la Unión Deportiva Almería. Por supuesto que el futuro es la Unión Deportiva Almería, a la que todos apoyamos, pero también el Polideportivo Almería lleva el nombre de la capital y a lo mejor necesitaría que ese césped esté bien, esté idóneo y a lo mejor se le podría acceder para jugar, no exclusivamente, pero el campo Juan Rojas, por ejemplo. Ya, pero actualmente el campo Juan Rojas ya bueno, es una instalación que el ayuntamiento la ha cedido al rugby, pero bueno, a mí me hubiese gustado que por la historia hubiese jugado allí, que es donde jugó toda la vida desde que se inauguró ese campo, ¿no? Bueno, pues hay cosas que los políticos pues no le prestan mucha atención y yo creo que deberían de centrarse bien más en que las instalaciones tienen que estar en perfectas condiciones siempre y no con la concesión. Y tú tienes que obligar al concesionario, pues lógicamente, a que se ocupe del mantenimiento y si no, pues estará fallando como gestor público. Has dado una clave ahí, que al final los equipos que participan o los clubes que participan llevan el nombre de Almería, ya sean con un nombre o con Almería directamente. Entonces, eso al final da prestigio a la ciudad. Entonces, cuando esos niños van a jugar fuera con el nombre de Almería, pues a lo mejor alguien le pregunta: ¿y tú dónde entrenas con sus instalaciones? Y ese niño dice: pues yo entreno en tal sitio, yo tengo ahí mi agua caliente, me ducho, me llevan, me traen. Pues la gente de fuera, pues cuando viene aquí a Almería, oye, pues vienen de otra manera. Y parece ser que como cuando vienes aquí, vas como de prestado, vas como te da cosilla, te da... Oye, cuando he jugado profesionalmente a balonmano, yo he ido a sitios y he ido a instalaciones deportivas que me quedaba maravillado. Unos pabellones grandes, pero ya no solo el pabellón deportivo, sino que es lo que yo he hecho mucho en Almería, es decir, un pabellón deportivo centrado en un barrio
o en barrios periféricos, y todo el mundo iba y acudía a ver ese equipo de turno, y luego veía padres que iban con sus niños, que lo dejaban en una actividad y que tenían, yo qué sé, fútbol sala o yo qué sé, hasta petanca, cualquier actividad o yo qué sé, juegos, para que esos niños estuviesen ahí, mientras que estaban viendo el partido de los padres, estaban haciendo actividades, o la madre ahí que va a su yoga, yo qué sé. Eso yo aquí no lo veo tanto, no veo ese club que esté, o esa instalación deportiva que esté en el barrio. A ver, hay ciertas instalaciones que son grandes y acogen, pero por ejemplo, yo qué sé, ahí en el campo de fútbol, ahí dentro de esa instalación están haciendo gimnasia deportiva, están haciendo voleibol, están haciendo tiro con arco, o creo que sí, tiro con arco, hay como ping-pong, hay como 7 o 8 deportes ahí, y a lo mejor hay que intentar especializarlo un poquito a esos deportes, es decir, buscarle una instalación adecuada para que a lo mejor esos clubes puedan crecer más e intentar ampliar un poco la solución para cada equipo. Felipe. Bueno, hay clubes que son polideportivos, que tienen muchas disciplinas deportivas. No es el caso tampoco de Almería. Almería tiene clubes, a excepción hecha del Club Natación Almería o de otro tipo de clubes que ya recogen más especialidades, normalmente son monodisciplinas. Entonces los clubes monodisciplinas crecen en torno a su disciplina y lo están haciendo así. No obstante, Almería, yo conozco un poquito, ya con el tema de la consultoría conocemos un poquito todo el territorio nacional. Es verdad que somos un poco cainitas. Es decir, ¿Sí? Creo que Almería tiene una dotación de instalaciones interesante, muy interesante. Los juegos nos dejaron un legado muy interesante. Es verdad que no nos dejaron unos sistemas de mantenimiento realmente profesionales, y de eso, lógicamente, pues sí tenemos que quejarnos amargamente. Creo que eso es una de las lagunas más importantes en todos los órdenes de gobierno, que existen, de gobiernos municipales, gobierno de la Diputación y también de la propia Junta de Andalucía. Nosotros tenemos instalaciones aquí de la Junta de Andalucía que no son precisamente modélicas en cuanto a su calidad de mantenimiento, ¿no? Es decir, pero tenemos una dotación de infraestructura de las que tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿vale? Se ha hecho una apuesta importante. En los últimos 25 años en Almería, y hablo de la provincia, se ha hecho una apuesta muy interesante en instalaciones. Es verdad que ahora también la sociedad nos demanda una transformación de nuestro parque de instalaciones por la propia presión demográfica. A ver, nosotros estamos en una sociedad que está envejeciendo, sobre todo en lo que es la Almería rural, a una velocidad importante. Nuestras instalaciones están concebidas para una edad que no supera los 30 o 40 años. El perfil de las instalaciones convencionales que tenemos de toda la vida. Son de toda la vida, pues para jugar a balonmano, a baloncesto, a fútbol sala, a tenis, a pádel, tal. Y esas instalaciones tienen que ir transformándose porque ahora los usuarios mayoritarios en muchas zonas rurales pues pasan de los 40 y dentro de nada van a pasar de los 50. Quiere decir eso que o adaptamos ese parque de instalaciones a esa demografía que nos viene, o tenemos magníficas instalaciones que van a estar vacías, porque el relevo por abajo está costando mucho. Entonces, en ese empeño, yo creo que el reto que tiene ahora mismo nuestra provincia en materia deportiva, saber transformarlas para que sean muchísimo más empáticas con los ciudadanos que tenemos, que estamos cumpliendo años. Venimos del deporte, nos gusta el deporte, entendemos que el deporte nos favorece para envejecer mucho mejor, para no depender exclusivamente de la pastillica, pero necesitamos que las instalaciones las podamos usar. Y ahí es donde está el reto. Y tú decías, el relevo por abajo viene mal, ¿por qué? Pues porque tenemos demográficamente una situación en la que empezamos a tener muchos menos menores para completar ese deporte de base, ese deporte que arrastraba, que era una pirámide perfecta y que se está convirtiendo prácticamente en una peonza, en la que tenemos muchos menos niños en nuestras escuelas deportivas en general, sobre todo en zonas rurales. No hablo tanto de la capital, no hablo tanto del poniente, pero sí hablo del Levante y hablo de las zonas interiores de la provincia en las que están cerrándose colegios de primaria. Desgraciadamente Bédar Hace poco se ha cerrado el colegio. Se cierra el colegio y por la tarde tenemos el incendio. 2 noticias al mismo día, terrible. Entonces, ese es el problema, que tenemos que intentar ahora adaptar esas instalaciones a los futuros consumidores. Juan. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con él. Es un problema demográfico que está ahí y
bueno, pero que al final llegamos a la misma conclusión, que las instalaciones tienen que estar bien dotadas, bien mantenidas, para que el ciudadano pueda disfrutar de ellas y no tenga deficiencias. Y ahí es donde los políticos se tienen que esforzar. Una de las grandes, digamos, inversiones previstas en la actualidad para que la población tenga acceso al deporte, hablo de la ciudad de Almería, es la instalación deportiva que se va a abrir en Costacabana, de 10.000 metros cuadrados. Se va a reformar la piscina que había cubierta, va a haber pista polideportiva, zonas verdes, bar cafetería, que suena muy bonito, que suena maravilloso, pero es que lo que dicen los vecinos es, bueno, sí, esto está muy bien, pero aquí lo que venía era un complejo deportivo, que era el complejo deportivo Ambrosio Sánchez, que va a estar finalmente en la Vega de acá, que era mucho mayor que lo que finalmente se va a hacer. Es decir, cuando alguien lo pide, no se le da. No sé cómo lo veis. Esto es lo que hablábamos antes. Al final, el político tiene que escuchar un poco al ciudadano. Es decir, había un proyecto que es que el propio político, en este caso fue el anterior alcalde de la ciudad, se lo ofreció al barrio de Costacabana, lo vieron muy bien, se proyectó unas fechas para empezar, incluso se le puso el nombre del periodista Ambrosio Sánchez para darle más renombre a la instalación, y resulta que al cambio político replantearon la instalación sin saber, sin consultarle, entre comillas, sin consultarle previamente a lo que pensaban los vecinos, porque ese cambio, luego sí que fueron allí y le pegaron un poco. Lo que pasa es que ellos lo que necesitan, lo que solicitaban en un proyecto inicial, se les queda corto a lo que había. Y luego aparte, es lo que hablábamos de las instalaciones, la piscina que había allí, abandonada, sin las pistas deportivas detrás, hasta con ocupa, esa dejadez al final del político ante eso, y al final han pasado, no en 1, ni 2, ni 3, han pasado muchos años para que un proyecto para un barrio, que puede ser Costacabana, puede ser la Vega de acá, puede ser Nueva Andalucía, puede ser Los Ángeles, puede ser incluso Peñarredonda, que es un barrio ahí también, pero es un barrio bastante grande, que no tiene instalaciones deportivas. Allí no hay nada, absolutamente nada. Tienen abajo el Jairo Ruiz, creo que se llama, no, el Jairo Ruiz, no sé cómo se llama, el pabellón de Araceli, que tiene un nombre. Araceli, sí. Sí, pues, pero tiene un nombre de un atleta, me parece. Pues ahí no tienen nada, es decir, toda esa zona de ese barrio, que es muy grande, no tienen una instalación deportiva, ni unas pistas deportivas en condiciones, no tienen nada. Incluso si nos vamos a la periferia, a la Cañada o al Alquián, hasta hace poco, no diría absolutamente, se han tirado 5, 10 o 15 años sin ninguna instalación. Ahora la han puesto la típica instalación esta multideportiva y tal, pero eso tampoco cubre lo que decía aquí el compañero, de que hay ahí es una instalación para niños, no una instalación para personas mayores, para gente que tenemos ya cierta edad, que, oye, pues necesitamos otro tipo de servicio o de actividad física que nos favorece. Entonces, esa gente de esos barrios no tiene acceso a esa actividad. Entonces, el ayuntamiento, en este caso, no escucha al ciudadano. Entonces, en su momento, esa instalación, pues le van a hacer una instalación que no es lo que ellos verdaderamente querían en su momento. ¿Que se va a trasladar a otra zona de Almería, otra instalación diferente? Sí, vale, es valorable eso, también que sí, pero a lo mejor también no solamente ahí, sino que hay muchos focos, muchos barrios de Almería que necesitan una inversión muy, muy grande. Y es verdad que cuando hablábamos de los Juegos del 2005, que hubo instalaciones que llegaron, pero llegaron y se quedaron, no hubo ahí esa necesidad de que esas instalaciones crecieran de alguna forma. Fue instalaciones como estancas, esto es para esto, ¿no? Lo que decía antes de cuando yo he ido afuera y he visto instalaciones que te permitan ampliar mucho, que no solamente sea el pabellón deportivo y alrededor de nada, un pabellón deportivo que tenga al lado su gimnasio para otra actividad, que sean lugares complementarios. Y eso yo en Almería lo he hecho mucho en falta. Sí, bueno, porque todo tiene que ser complementario ahí en esas instalaciones. Y es verdad que muchas veces, hombre, es complicado, es difícil también complacer a todo el mundo quiere tener el pabellón al lado de su casa, todo el mundo quiere tener la piscina al lado de la suya, eso es muy complicado también. Yo creo que todo es cuestión de proporcionalidad y de estudiar las situaciones y adaptarlas a las necesidades del ciudadano, es que no hay... Claro, por eso lo decía yo, que hay barrios de Almería que es que no tienen esa instalación. A lo mejor concentramos, a ver, si estamos hablando del Florido, del estadio, del club de natación que es privado, pero bueno, en menos de a lo mejor 2 kilómetros tenemos una instalación deportiva exagerada de grande, y mucha gente acude a ella. Luego mi hija acude a una de ellas.
porque pues, no tengo otra cosa donde llevarla, y la llevo ahí, yo con mi coche pues la llevo sin problema. Pero que tendría que a lo mejor adaptarse un poco a la instalación deportiva de ciertos barrios de la periferia. Sí. La periferia no hay. Tiene que haber un estudio previo de verdad exhaustivo y hacer las cosas mejor. Al final estamos hablando de hacer las cosas mejor. Sí. Que es lo que hay que exigirle a los políticos y a lo que tiene derecho el ciudadano, que le hagan las cosas cada vez mejor y mejor acondicionadas, mejor distribuidas, que se atienda al mayor número posible de ciudadanos. Eso es lo que tienen que hacer los políticos. Vamos a volver, parece, a la práctica deportiva profesional, digamos. Porque este verano es un momento de cambios en Almería con, para empezar, la reforma del estadio de la Unión Deportiva Almería, al cual me niego a llamar como se llama actualmente, Estadio de los Juegos Mediterráneos, que es como se le conoce. Este verano van a empezar los trabajos en los fondos. Se va a hacer en 2 veranos con el objetivo de no verse afectado por la temporada regular de liga. Es decir, si se hacía todo ahora, se tenía que trasladar el equipo fuera para poder disputar sus primeros partidos como local. Se va a bajar el terreno de juego, se va a decir adiós a los graderíos metálicos que aún quedan, se van a construir otros nuevos y va a haber mayor capacidad de asientos, hasta 26.400. En paralelo también ha avanzado ya un poquito la ciudad deportiva de la Almería, que va a estar situada en el Toyo, maravilloso. 8 campos, estadio cubierto, gimnasio, oficinas, residencias para los equipos, que también se va a construir en 2 fases. Esto está muy bien, pero a veces puede parecer, y un poco lo decía también Juan antes, que para el Almería, por ejemplo, todo y para el resto nada. Al final el Almería tiene que actuar como tractor, es decir, es el tractor deportivo, turístico, social más potente que tenemos. Es verdad que nos puede parecer que la Almería tiene cierto favor por parte de las administraciones para, primero, la concesión del estadio, que el estadio lo tiene en concesión y eso es lo que le va a permitir el desarrollo de esas inversiones, pero también es verdad que esas inversiones no podrían ser acometidas por las instituciones públicas, por el propio ayuntamiento. Y eso va a convertir un estadio que en principio se concibió como un estadio híbrido, atletismo y fútbol, pues por la propia celebración de los Juegos del Mediterráneo, en un estadio netamente fútbol, en un contenedor de servicios que puede albergar y albergará seguramente a futuro no solamente eventos deportivos, sino eventos culturales, eventos masivos, ¿no? Porque tiene condiciones para eso y que los estadios prácticamente en todo el mundo se están convirtiendo precisamente en grandes centros de actividad cultural, deportiva, económica, comercial, etcétera. Por otro lado, hay otro motor que yo creo que puede ser un motor de transformación, que puede ser esa ciudad deportiva, que no es una ciudad deportiva al uso, no es la ciudad deportiva del Granada, porque la ciudad deportiva del Granada es netamente deportiva, pero la ciudad deportiva que ha concebido el Almería, la Unión Deportiva Almería, tiene un factor turístico deportivo asociado muy importante. No sé si eso nos va a dar o va a generar un legado económico interesante para la ciudad. Yo creo que sí, porque ya tener un equipo en segunda división o incluso si lo tuviésemos en primera, que es el deseo para la próxima, pues tiene una relevancia económica determinante para la ciudad, para la hostelería, para el comercio, para la economía en general, para la empresa. O sea, es un escaparate muy interesante, eso es innegable. Pero evidentemente una ciudad deportiva que tiene como objetivo ser el puente y nicho de aterrizaje de todo lo que serían los futuribles del deporte de fútbol asiático en Europa, ese trampolín, esa escuela de llegada, pues puede ser a futuro un hub de formación, de deporte muy interesante para la ciudad. O sea, eso es lo que esperamos, por la parte optimista, ¿no? de esa Ojalá sea. ¿no? Manuel. No, a ver, yo el tema de ciudad deportiva, yo vivo al lado, vivo cerca, es decir, que lo vivo y tal, y yo escucho gente hablar y la gente no entiende
porque vamos a hacerlo en 2 fases o en 3. Es decir, hay que cometer un proyecto porque no lo hacemos de una vez. Es decir, que ¿por qué no se hace? Porque decían que no se iban a ir a Granada a jugar, porque se fueron a Granada, no sé, además, la afición ya estaba, lo tenía más que asumir, estaba un poco como enfadado en el sentido de que ahora un año aquí, luego otro año allí, y luego ya veremos cómo nos quedamos. No sé, yo a veces los proyectos esos... Claro, pero también a lo mejor lo que pasa con el estadio de la Almería es que no tiene una alternativa cercana. Es decir, por ejemplo, el Barça se tuvo que ir un año del Camp Nou, se pudo ir a Montjuic, en la misma ciudad, porque tenía un estadio con la capacidad, con los recursos para poder acoger al equipo. Pero en Almería ahora mismo no lo tenemos. Con todas las exigencias, nos tendremos que ir a Granada, por ejemplo. Esto se ha trastocado un poco porque la Almería ha jugado la fase de ascenso, pero si no se juega la fase de ascenso, hubiera tenido un mes más, claro. Un mes más para haber hecho la deportiva. A lo mejor hasta han pensado, pues ya que vamos a estar un mes con la fase de ascenso, tenemos que subir porque si no esto va a ser un fracaso. Evidentemente es un fracaso que no se haya subido, porque para la ciudad, para temas económicos, temas turísticos y temas tal, hombre, no es lo mismo jugar en segunda que jugar en primera, eso todo el mundo lo asume. Luego yo como vecino del barrio, hombre, aparte de la situación del equipo, es la situación de lo que pasa en el barrio. Muchas veces cuando viene un equipo de fuera, lo que provoca en el barrio allí, muchas veces, ya salió lo último que pasó cuando vino el Málaga aquí a jugar, la última fase del partido, los vecinos hemos sufrido aquello y no es plato de buen gusto. El estar allí, tienen que darle una vuelta a dónde se sitúan a las aficiones, cómo se coloca la gente, eso tiene que darle una vuelta. Y luego el tema de la ciudad deportiva. Mira, en su momento la Almería ya se le ofreció unas instalaciones, pasaron, no sé, 5, 6 o incluso hasta más años y no hicieron nada, absolutamente nada. Se le pagaban un canon anual y pasó 1 año, 2 años, 3, no hicieron nada. Y resulta que luego compraron un terreno en el cual el terreno que han comprado, si te pones a pensar, la ciudad deportiva ocupa de ese terreno un 5, un 10% y el resto ¿qué pasa con ese terreno? ¿Para qué es? ¿La ciudad deportiva va a seguir creciendo o se ha hecho una especie de negocio, el club ha hecho un negocio o el dueño del club ha hecho un negocio para... Vale, te dejo la ciudad deportiva, pero ¿y el resto del terreno? Es decir, el resto del terreno que lo podíamos disfrutar los almerienses de alguna forma, ahora lo va a gestionar una empresa privada. Y no sabemos, yo todavía tengo mis dudas de que esa ciudad deportiva empiece en los plazos que has dicho, porque en Almería todo lo que se habla de plazo no se cumple nada. Lo sabemos bien con el AVE, ¿no? El AVE es el ejemplo número 1. Pero es que cualquier proyecto de, yo qué sé... paseo mismamente, paseo, obras que se van a hacer con el Katiuska, que estuvo un año parado, el Mercado de Los Ángeles estuvo otro año parado porque no iba... Si aquí hablas de plazo en Almería, a veces es complicado. Hombre, ojalá que esa ciudad deportiva funcione, que traiga... el proyecto que hay es un proyecto realmente que no solamente fútbol, es decir, que pueden venir hasta equipos de ciclismo aquí, sí, que ya vienen a los hoteles de la zona a hospedarse ahí, selecciones que vayan a preparar un campeonato del mundo, vienen ahí a instalar. Oye, eso para la ciudad es bonito también, y a lo mejor eso provoca también que muchos campeonatos se celebren aquí en Almería, campeonatos de Europa, de lo que sea, campeonatos que aquí hay, eso es una cosa que yo también lo tengo ahí. Si tanto apostamos por el deporte, a veces hay que traer también el deporte de masa, pero el deporte de masa no es solo el fútbol, hay muchos más deportes. Yo me acuerdo que hace muchos años, ahora que también el Toyo están haciendo instalaciones de playa, estaban apostando mucho por el deporte de playa. Yo me acuerdo hace muchos años, aquí teníamos el mejor campeón de vóley playa del mundo aquí, teníamos fútbol playa también aquí, balonmano playa del Campeonato de España aquí. Es decir, yo espero, y eso atraía mucho turismo aquí. Y eso se quedaba aquí durante toda esa época de verano. Entonces yo espero que esa instalación de playa se fomente, que esos campeonatos que atraen gente se vuelvan a organizar aquí y que no sean entidades privadas que organizan y el ayuntamiento va detrás. No, el ayuntamiento tiene que ir delante de la mano de entidades privadas. Oye, vamos a organizar esto, vamos a meter que vamos a tener los campeonatos de España, de cualquier modalidad deportiva. Yo creo que aquí hay instalaciones, hay hoteles y hay sitios donde se puede gestionar todo eso perfectamente. Bueno, y somos buenos gestores de somos eventos. O sea, es verdad que en eso también podemos sacar pecho. Uno de los eventos que pasan por las fechas un poco desapercibidos, que tiene el mayor retorno económico al año en términos relativos, es la Copa de España de voleibol, que se celebra en diciembre.
Ya son 2 las ediciones y son los eventos, o ese evento ha concitado mayor número de pernoctaciones que cualquiera de los partidos de la Almería con cualquier rival. Es decir, más de 4 o 5 mil personas pernoctan durante 4 días en el mes de diciembre, que no es precisamente nuestra temporada alta, gracias a un campeonato escolar, categoría infantil y cadete de voleibol, ¿no? Es decir, quiero decir que eso, convertirnos en un destino que recoja esos deportes de club o esos deportes de equipo en categorías inferiores, es muy rentable porque tenemos infraestructura hotelera, tenemos infraestructura deportiva, tenemos pabellones suficientes para poder albergar, y incluso lo que ha señalado, la instalación de playa que se está construyendo en el Toyo, nos da cierta especialidad, nos va a dar una diferenciación importante, porque ese tipo de instalación que albergue deporte de playa de manera tan profesional, pues no la hay de manera estable en toda España. En el Maresme hay algo parecido, en Tarragona, pero es privado, y creo que esta instalación puede marcar un hito de diferenciación. Además, nos podemos aprovechar un poco de nuestra situación climática. Es decir, Efectivamente. nosotros podemos decir un campeonato de fútbol playa en septiembre, claro que se ve, y está en octubre si quieres, o una liga a nivel nacional, no sé. Es decir, y yo creo que hay mucha idea, y ahora se lo puede decir también Almería, la desértica crea un volumen de personas, de gente que viene aquí, pues a lo que busca más carreras de ese tipo. O, por ejemplo, hay un circuito provincial de carreras, es decir, a lo mejor había que hacerlo un circuito aquí en Almería, o yo qué sé, cada 15 días o cada mes. Pues, yo recuerdo actualmente que yo cuando hacía media maratones, pues estaba la carrera del puerto, estaba la carrera de la media maratón de Almería. Había como varias competiciones. Pues, si eso atrae mucho, atrae turismo, pues habrá que fomentar todo ese tipo de actuaciones. Y es verdad que los campeonatos de ese tipo escolares, como atraen, ya no es que venga el niño a participar, que viene el padre, entonces todo eso, Viene toda la familia. claro, eso crea mucho y al final es beneficio para la ciudad. Bueno, es verdad que como rentabilidad directa, cualquier torneo que se acorta a unos cuantos días puede traer más rentabilidad, pero al final el fútbol es el que proyecta el nombre de la ciudad y el que más hace a nivel de promoción. Hay 2 cosas claras. Este estadio hay que cambiarlo. Esto es un estadio de atletismo. Esto no es un estadio de fútbol. En los fondos no se ve el balón cuando está en la otra portería. Sí, eso necesita un cambio y lo van a hacer. Yo no soy de la opinión de dar una concesión administrativa, una concesión de un campo a ningún club sin edil. Yo no. Yo creo que el dueño del club, del estadio, perdón, es el ayuntamiento. Y el ayuntamiento nunca puede ceder la propiedad a un larguísimo plazo, porque en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Hoy hay unos propietarios aquí que mañana cambian y se van y se queda el equipo tirado, pero el equipo va a tener siempre, el club va a tener siempre derecho a utilizar ese estadio, aunque las perspectivas no sean las mismas. Yo creo que los ayuntamientos tienen que hacer unas cesiones controladas a muy corto plazo, ir renovándolas, y luego en un pliego de condiciones tú pones todo lo que quieras. Que el club haga la reforma del estadio, que mejore las instalaciones, todo eso se puede plasmar en un documento, pero el dueño del estadio es el ayuntamiento, es municipal, es de los ciudadanos de Almería o de Granada en este caso, que son casos parecidos. Entonces yo no soy de la opinión de esas concesiones, sí soy de la opinión de que se plasme en un contrato las obligaciones del club y la del ayuntamiento o el propietario. Dicho esto, pues el estadio necesita una reforma y lógicamente, pues yo creo que parece que se va a acometer. Granada se ha ofrecido a recibir allí los partidos que se necesiten, y luego la ciudad deportiva. La de Granada es exclusivamente para la promoción del fútbol del equipo, del primer equipo, para la cantera, para el equipo femenino, para las categorías inferiores. Son unas instalaciones fenomenales las que hay en Granada. Hay comedores, hay residencias, están perfectamente adaptadas. Aquí creo que hay que hacerlo igual, y si además, como habéis comentado, se puede añadir otras cuestiones de cara a un futuro, de futuras promesas futbolistas que vengan
de otras partes del mundo y tal, bueno, pues todo eso es bueno también. Y si se puede hacer, para mí me parecería perfecto también. Pero no solamente futbolistas, es decir, que también es lo que digo. Hombre, claro. Allí supongo que yo no he visto que exactamente el proyecto, si son, que a lo mejor se puede ir, hay un parte del campo de fútbol, hay un pabellón, o por ejemplo, que puede venir cualquier equipo a multideporte, es decir, que viene la selección de Grecia Sí, a se concentrarse puede. aquí antes de ir a un campeonato, que elijan Almería. Se pueden hacer muchas Sí, cosas claro. y si aquí hay dinero, como parece que hay ahora, hay bastante dinero, Parece que sí. bueno, pues lo que hay que hacer es utilizarlo bien y de cara al futuro sobre todo. Pero bueno, el estadio necesita una reforma, eso es evidente. Eso es de Lo que pasa es que ahí también en el estadio, que nosotros el partido almeriense, en las elecciones locales anteriores, presentaba un proyecto de que nosotros veíamos que hacía falta una instalación de atletismo en Almería. Almería es que si tú quitas el estadio, no hay, para la gente que hace atletismo, no tiene una instalación para hacer atletismo. Y solo tienen el Emilio Campra, que el Emilio Campra está un poco masificado. Y luego te vas al anexo de la Almería, que cuando el Almería entrena, Ya no se puede usar. tú no puedes ir allí. Es decir, Ah. están un poco como eso, lo que tú decías antes de esa concesión. Es decir, la concesión es que yo soy el dueño de todo y tampoco tendría que ser así. No, es decir, no debe ser así. claro, ahí te doy la razón en ese sentido, de que tendría que haber, oye, en Almería hay atletismo, ¿por qué no también creamos otra instalación nueva? Pero Porque no- voy a eliminar una. Pero no puede ser allí dentro. No, Sí, a lo mejor allí dentro no, pero el estadio tiene que ser de pero sí, es que fútbol, nunca se ha porque usado. Todos los estadios que se han hecho con pistas Sí, se ha quitado. han ido quitándola y tirándola abajo. Sé lo que decía y Felipe. reconvirtiéndolo en el campo de fútbol. Lo que tú dices, ¿verdad? Se puede hacer una instalación orientada al atletismo, que antes era el estadio de juventud y bueno, y a lo mejor se ha quedado pequeño, desfasado, pues a lo mejor hay que hacer, que tampoco costaría tanto hacer un pequeño recinto para promocionar el atletismo. Debería. Es que Felipe antes cuando ha dicho no sé qué comentario era, de que el estadio, bueno, para el 2005 era un estadio porque era para lo que era. Claro. Eso es lo que digo yo, que era por lo que era, pero no se ha fomentado que después de eso, esa instalación de atletismo se pudiese usar, porque a lo mejor el Almería verdaderamente entrena en el anexo, pero a lo mejor de lunes a miércoles no usa el estadio de atletismo. La pregunta es, ¿habría demanda para esa instalación de atletismo? Yo creo que sí. Nosotros hablamos con gente y en Almería hay mucha gente que hace atletismo, más gente de la que Pero podemos fíjate pensar. que te digo, es que la demanda va, y perdona, unida a la instalación. Es decir, si no hay instalación, No hay demanda. no hay demanda. Sí, pero en este caso hay demanda. Puede haber, bueno, hay demanda. pero lo que quiero decir es que cuando esté la instalación habrá más demanda. Sí, por supuesto. Primero hay Ya, que que a lo ponerla mejor ahí. se te queda pequeña. A lo mejor cuando la abras dices tú, pues si ya pensaba yo, que pasa muchas de Almería, abrimos yo qué sé, cualquier pabellón o lo que sea, que creemos que buah, aquí 500 personas cabe, y de pronto entra un equipo que hace una categoría nacional y se nos queda pequeño. Las 500 personas es que Claro. se desbordan. Entonces, Primero la instalación y luego lo demás viene solo. sí. Felipe. Hombre, hay que equilibrar un poquito, hay que equilibrar. Es verdad que el atletismo tiene demanda y tiene clubes que aquí desarrollan una actividad muy potente. Pero también es verdad que hemos visto cómo otras instalaciones de atletismo en la provincia han tenido un uso absolutamente marginal. La pista de atletismo de Macael, que es del año 98, ha tenido pues, usos muy testimoniales. Ahora acaba de inaugurarse hace un par de años una pista en Tíjola, que prácticamente está a 15-20 kilómetros de Macael. No hay ninguna otra pista en todo el Levante. Tenemos que irnos al poniente. Pistas como la del el Peroles tampoco se ha utilizado prácticamente nunca. Quiere decir que es verdad que en la capital se necesita una instalación de atletismo que que pueda permitir desdoblar el Emilio Campra, porque es cierto que sobre todo en determinadas especialidades como puede ser salto y lanzamiento, pues no hay espacio humano para albergar la especialización que se necesita. Se ha incorporado un módulo, como sabéis, de pértiga, salto con pértiga en el propio palacio. Había una zona de entrenamiento de pértiga porque requiere un nivel de especialización tan selectivo que necesita una instalación casi monográfica. En otras ciudades el atletismo es verdad que consume muchos metros cuadrados y que
por ejemplo, lo que es correr por la cuerda es muy marginal, porque tampoco es un tema muy técnico y ahí no se pueden hacer muchos kilómetros porque es muy lesivo. Entonces, se están haciendo módulos. Los módulos nos permiten, es decir, tener un módulo en lineal de 110 para trabajar vallas, para trabajar salidas, para trabajar todo lo que sería series de velocidad. Se trabaja técnica, que es lo que tiene que tener, lo que preferentemente tiene que hacer un atleta en su inicio, y después hay módulos de saltadero y módulos de lanzamiento absolutamente especializados para que puedan aumentar muchísimo la ratio de alumnos por metro cuadrado, sin hipotecar ni tantos metros ni tanta inversión como supone el construir un estadio de atletismo tal y como lo conocemos, con cuerdas de 400, 6 o 8 calles, que eso de verdad es una inversión ingente, ¿no? Entonces, tenemos que ir buscando ese acople. Hay muchas zonas de Almería que podrían albergar un módulo en L, que es un modulito en L, que es el que hoy por hoy se considera más eficiente para la práctica, para la iniciación. Bueno, pero y el entrenamiento. si se quitan las pistas del Mediterráneo, Sí. habría que hacer una instalación con esas pistas, por lo menos el anillo que se pueda correr, y luego ya ir construyendo poco a poco, ampliando. Yo creo que la sería instalación. en el proyecto Vega de acá, en el proyecto que se va a hacer la Vega de acá, creo que sería Sánchez. la ubicación idónea, porque está en un sitio muy cercano también, un sitio también de expansión. Cuando hablabais de que se había mutado el Ambrosio, había pasado de Costacabana a Vega de acá, también de alguna forma eso responde a la evolución demográfica de los barrios. Claro. O sea, el barrio de Costacabana, las previsiones de crecimiento, comparado con las previsiones de crecimiento de Vega de acá y Vega de allá, no tienen nada que ver. Y muchas veces eso condiciona mucho lo que sería esa fase, ¿no?, de desarrollo, ¿no?, de equipamiento deportivo. Y bueno, también antes de cerrar un poco la tertulia, había hablado antes, había mencionado que la ciudad deportiva del Granada también incluye presencia para el equipo femenino, que también incluye instalaciones para el equipo femenino. Aquí hoy, por ejemplo, somos 4 hombres, es decir, muestras de que igual la presencia de la mujer en el deporte almeriense todavía no es la que debería ser, aunque se haya avanzado mucho. No sé cómo valoráis brevemente este aspecto. Yo. Os he dejado pillado. ¿Te refieres al tema del femenino? Del deporte? Presencia de... Yo cada vez, los deportes que veo y que verdaderamente sigo, yo veo mucha presencia femenina y cada vez mucho más. Y además, la mujer, sobre todo incluso de cierta edad, antes la mujer siempre hacía deporte por temas de, bueno, la amiga, tal, ahora ya se quieren cuidar, quieren tener un estatus, y yo creo que la mujer al final se incorpora mucho a la actividad física, muchísimo, más de lo que pensamos. Incluso ellas hacen, no todo, hacen deportes diferentes, que no juegan, las mujeres compran al hombre no juegan todas a fútbol, es decir, pero hacen otro tipo de actividad que ellas sí demandan a lo mejor otro tipo de instalación que a lo mejor no es la habitual que tenemos en Almería. Es decir, demandan otro tipo de instalación que habría que intentar, lo están demandando, porque tú ves las instalaciones privadas y yo voy al gimnasio y veo unas que mujeres por todos lados. Y los hombres saldrán, pero las mujeres hacen otro tipo de actividad. Y luego a nivel escolar hay un boom femenino exagerado. Yo defiendo el fútbol femenino. En Granada han llegado a hacer un equipo, ahora mismo se está desmantelando. Aquí ha ascendido. Se está desmantelando por los problemas económicos que tiene ahora mismo el club, ¿no? Si no se hace la venta que se está tramitando, pero yo sí os puedo decir que tiene tirón el fútbol femenino, que en Granada lo sigue muchísima gente, y a mí me gusta el fútbol femenino. Me gusta el fútbol femenino porque a mí el fútbol moderno a veces me agobia, tanta presión, tanto físico, que se ha erradicado el talento del futbolista ahora mismo. Los futbolistas están sometidos a la dictadura de las pizarras de los entrenadores, que se han convertido en los artistas. Antes los artistas eran los jugadores, los que hacían filigrana en el césped. Ahora nadie hace una filigrana porque como la haga te sienta en el banquillo. Y el fútbol femenino
se juega a un ritmo que es el que se jugaba hace décadas por los hombres, y a mí me encanta porque además ves cómo buscan los espacios, cómo tocan, y la verdad es que tiene tirón, y eso sí lo he hecho yo en falta en Almería, ¿no? Que no hay activo, ¿no? De que se cree un equipo. Bueno, Almería tiene femenino. Sí, Almería tiene categoría. además, creo que ellos se van haciendo de categoría. No leo mucho, cuando entro no leo muchas noticias del femenino. Allí en Granada sí, pero aquí no. Sí, pero... sí, los propios clubes, por ejemplo, de fútbol, los propios clubes de Almería han creado ya secciones femeninas porque tienen tirón, que tienen mucho tirón, y muchas niñas que pues, iban con el hermano pequeño, pues ahora va la hermana, el hermano, y cada uno hace su actividad deportiva de fútbol. Y oye, los Cármenes, cuando ha habido partidos contra el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, han ido 10.000 personas o 15.000 personas a ver al equipo femenino. Pues sí, la verdad que yo estoy con vosotros. Creo que el deporte femenino, el deporte de práctica se ha incrementado muchísimo. Aquí, afortunadamente, en la provincia tenemos y hemos tenido pues representantes tanto en el balonmano femenino como en el voleibol, como en el baloncesto, incluso al máximo nivel. Bien es cierto que hay un deporte o hay una dimensión del deporte que es el deporte de salud en el que nos ganan por goleada, pero sí, tremenda. O sea, hoy por hoy, sobre todo mayores de 40 años, el 66% de los clientes de los gimnasios en Almería, y en Andalucía y a nivel nacional son ellas, no ellos. O sea, ellas tienen una conciencia del cuidado y una conciencia de mejorar su estado vital y sobre todo su calidad de envejecimiento muy por encima del hombre. Tenemos un déficit todavía y una brecha muy importante en puestos de dirección a nivel deportivo. Solo tenemos, y contamos, y tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos a Astrid, que es la presidenta de la Federación Andaluza de Esgrima, pero nos faltan representantes tanto en clubes como en instituciones pues femeninas que también empiecen a labrar una forma de entender el deporte distinta. Ya lo apuntaba Juan, yo creo que también nos dan lecciones en cuanto a ver un fútbol distinto, una velocidad en la que se permite la filigrana, se permite el talento, ¿no? Y eso pues lógicamente si lo trasladamos a otras esferas del deporte, a otras esferas de la gestión del deporte, yo creo que también nos va a enriquecer muchísimo. Así que esa brecha, esa laguna es la que hay que vencer en los próximos años. Eso es un reto que también tenemos aquí en Almería. Pues yo para despedirme, mira, siempre me traigo un gadget, algún objeto que nos permita definir la tertulia. Hoy me lo he traído y va a tener que hacer la gente zoom porque esto es chiquitísimo. Es un casco esto es de bomberos, pero bueno, de protección en general. Volviendo un poco al inicio del programa, con todos los problemas que hemos documentado en el Rafael Florido, en el Jairo Ruiz, en tantos y tantos centros deportivos de nuestra querida ciudad y provincia, la pregunta de si no cambiamos, se nos puede venir las ganas de un mejor sistema deportivo encima, se nos pueden caer encima el sistema que tenemos actualmente si no lo cambiamos. Pues yo pienso que no, yo creo que va a haber, la gente tiene ganas de hacer deporte. El deporte, siempre he dicho que el deporte es salud, en ciertos niveles a veces no es salud, porque a veces en ciertos niveles te crea un problema, pero la práctica deportiva la sociedad la demanda. Es decir, sí que es verdad que las instalaciones, como hemos hablado aquí varias veces ya, tienen que estar adaptadas un poco a las personas que las practican y la demanda de esas personas van a provocar que esas instalaciones vengan. Yo creo que si el sistema tiene que cambiar un poco en el tema de mantener esas instalaciones para que esas personas que acudan a esa práctica deportiva vean que eso está correcto, pero que el nivel almeriense goza de buena salud y falta que las instalaciones esas también que están creciendo, que también gocen también de buena salud. Felipe. Bueno, lo principal es que entendamos que el deporte no está condicionado a una instalación deportiva. Es decir, la instalación deportiva que más deportistas recibe diariamente, semanalmente, mensualmente en nuestra ciudad es el paseo marítimo, la línea litoral. La línea litoral y el paseo marítimo tienen más practicantes de deporte salud, andando, corriendo, en bicicleta, patinando, jugando en todo lo que son vóley playa, fútbol playa, balonmano playa,
paletas en el mar, nadando, buceando, windsurf, etcétera. Muchos más deportistas que la suma del resto de instalaciones deportivas que tenemos en la ciudad. Entonces, concebir la ciudad como una ciudad en la que hay que vivirla deportivamente, yo creo que es el reto para los próximos años. Por primera vez la sociedad va por delante de los políticos. Hasta hace muy poco los representantes políticos, las instituciones, eran promotoras absolutas del tema deportivo. Hoy van detrás. La sociedad va muy por delante. Por eso, lógicamente, han proliferado muchísimos gimnasios, empresas del deporte, que van por delante de los propios promotores públicos, incluso organizando eventos, carreras, como hemos señalado. Tenemos eventos de los que tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos. Son banderas a nivel nacional, la Desértica, la Titan Desert, etcétera, etcétera, la Indomable. O sea, son carreras espectaculares que tienen un retorno mediático y un retorno a nivel europeo y a nivel internacional muy interesante. Por eso el sistema deportivo, tanto local como provincial, yo creo que hoy por hoy lo comandamos los ciudadanos. Y esa corresponsabilidad que tienen que tener las instituciones, pues tienen que ir de alguna manera pensando y buscando cómo van a ser esas tendencias a futuro. Necesitamos que nos reparen, necesitamos que nos mantengan la infraestructura actual, pero sobre todo también que proyecten las necesidades que vamos a tener a futuro, que no se ocupen exclusivamente del día a día, eso también, que actúen como bomberos, sino que también abran un poquito los ojos, miren por encima de los árboles y vean que hay una sociedad que tiene un perfil demográfico que necesita adaptaciones. Y ahí es donde nosotros los ciudadanos pues los esperamos, ¿no? Cerramos con Juan. Sí, bueno, pues sí, al final el deporte de salud se ha hecho toda la vida con instalaciones y sin instalaciones. Exacto. Yo he sido de los que han jugado al fútbol en la calle, pues imagínate. Eso ya se ha perdido un poco. Pues ya, pero bueno, tú sabes lo que disfrutábamos y lo que se aprendía. No, bueno, el deporte no especializado, el que quiera hacer deporte lo hace por el paseo marítimo, por la playa, por donde quiera. Los políticos tienen la obligación de seguir la estela de lo que marca el ciudadano y responderle. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar el quid de la cuestión, que el político, que como ha dicho el compañero, el ciudadano es el que tira, el ciudadano es el que hace que los políticos despierten y se esfuercen, y el político tiene la obligación de responder siempre, que para eso está. Esa es mi opinión. Pues con estas opiniones cerramos la tertulia de Almería. Sé que desde luego ha sido muy interesante. Y a ti, si la semana que viene prefieres estar un ratito al aire fresquito viendo un buen debate constructivo sobre nuestra ciudad y nuestra provincia, en vez de estar en la playa, que es un sitio horroroso, ahora hace un calor, está todo lleno, hay medusa, hay algas, pues aquí te esperamos en una nueva tertulia de Almerienses, seguro que también muy interesante. Hasta luego. La tertulia de Almerienses.